En esta ocasión tenemos al maestro Gerardo Valle Flores, quien nos va a hablar sobre la Virgen de Guadalupe de Juan Diego. Voy a leer una parte de su currículum. Gerardo Valle Flores nace en la Ciudad de México, graduado de ingeniero agrónomo zootecnista en 1981, candidato a maestro en administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en pedagogía en la UPAEP de 2003 a 2006. En la actividad docente ha impartido cátedra a nivel secundaria, preparatoria y profesional desde 1980 a la fecha, con diferentes cursos de los cuales los últimos son Estudios del Hombre, Cultura y Responsabilidad Social y Ética. Director de la especialidad de Zootecnia en la Universidad Autónoma Chapingo, de 1989 a 1991. Director de la carrera de Zootecnia y después de Agronomía en la UPAEP de 1992 al 2000. Profesor en el área de Humanidades de la UPAEP, impartiendo los cursos de Ética y Cultura y Responsabilidad Social desde el año 1998 a la fecha. Director de Pastoral Universitaria de la UPAEP del 2000 al 2009. Actualmente, presidente del Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP. Pido un aplauso para recibirlo y dar inicio a esta conferencia. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, sobre todo, ver a algunos alumnos y por eso iniciaré esta plática como la voy a iniciar, cuestionándonos. Yo creo que todos hemos visto que el 11 de diciembre, y de hecho desde semanas antes, algo sucede en nuestra patria, sobre todo aquí en el centro de la República. Si ustedes van a la Ciudad de México, ven personas caminando, corriendo, en bicicleta, en diferentes formas, pero el día 11, todo el mundo se da cuenta que algo está pasando. No solamente por las carreteras, si ustedes ven las montañas, hay gente atravesando a través de las montañas, hay personas que duran varios días caminando y ya el día 11 en la tarde, sobre todo, Zaragoza, la calzada Zaragoza, que es la entrada de Puebla a la Ciudad de México, cambia totalmente. Los carriles de la orilla se hacen solamente peatonales, solamente los centrales se hacen para vehículos. Todavía en los carriles de vehículos es increíble ver muchos grupos en bicicleta. Bueno, todos ellos van a algún lado, ¿sí? La pregunta que yo creo que todo el mundo se haría si no conoce México, si no es de México, es ¿y estos qué? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué está sucediendo aquí? Algo está pasando. Todavía más, no solamente los que van, sino que los que están a la orilla del camino, muchos de ellos ayudan, socorren a los que van caminando, a los que van en bicicleta. Hay cosas extraordinarias que se ven, por ejemplo, personas con canastas de tacos que envuelven el taco en un pedazo de papel de estraza, lo estiran la mano y pasan los ciclistas y así al vuelo agarran el taco y sin parar en la bicicleta se lo van comiendo. Cosas extraordinarias. Cualquiera que, les digo, que no conociera México se preguntaría ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Y bueno, la respuesta no está muy lejos. Es la celebración de la Virgen de Guadalupe. La siguiente pregunta sería ¿quién es la Virgen de Guadalupe? ¿Qué es la Virgen de Guadalupe para México? ¿Sí? Y ya durante el transcurso de la mañana se han ido estudiando algunos aspectos de la Virgen de Guadalupe. Y es muy importante, sobre todo hoy día, conocer algunos detalles de los cuales todavía se tienen algunas dudas. Se ha dicho mucho de la Virgen de Guadalupe y se sigue diciendo más. Algunas de esas cosas completamente verídicas, comprobadas. Pero algunas cosas, a veces incluso con buena intención, no tan ciertas, o por lo menos dudosas, ¿sí? Y el objetivo del Centro de Estudios Guadalupanos, entre otras cosas, es poner en claro qué es lo cierto y qué es lo que realmente no es cierto, ¿no? Así vamos a hablar ahorita de una imagen. Tal vez no fue el mejor título hablar de la Virgen de Juan Diego o la Virgen de Guadalupe de Juan Diego. Podemos decir, pues, ¿cuál más? La Virgen que se le apareció a Juan Diego. No, pero en la tradición hay una imagen pequeñita de la imagen de la Virgen de Guadalupe
que se dice le perteneció a Juan Diego. Hablábamos en la conferencia anterior y en las anteriores que los documentos históricos son importantes y decía nuestro anterior ponente, hay que interrogarlos, hay que hacer que ellos hablen esos documentos históricos, porque ciertamente tienen información. Si Juan Diego poseyó una imagen de la Virgen, es un documento histórico sumamente valioso. Es un documento que por supuesto es del siglo XVI, tendría que haber sido hecho entre 1531 y más bien 32, porque ya cuando se aparece la Virgen sería en diciembre del 31, tendríamos que hablar entonces ya prácticamente de 1532 a 1548, que es cuando muere Juan Diego. Esto le daría un gran valor como documento histórico a esa imagen de Juan Diego. Y desde esta Virgen de la que vamos a hablar. Vamos a ver qué es lo que tenemos a la mano para saber si existió o no existió, o si todavía no podemos asegurar de hablar de su existencia, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar, la Virgen de Juan Diego. Yéndonos ahora sí que de atrás, o de adelante para atrás, mejor dicho, hay un documento de 1973 que es el álbum del 75 aniversario de la coronación guadalupana. Muchos de ustedes recordarán que en 1895 se realizó la coronación guadalupana, precisamente el 12 de octubre. Acabamos de pasar esta fecha y el cardenal Rivera en México hizo una misa que le llaman ahora la Misa de las Rosas y empezó diciendo, es importante el 12 de diciembre por tres cosas, porque celebramos el aniversario de la inauguración de la nueva basílica. La nueva basílica de Guadalupe se inauguró un 12 de octubre de 1976, porque también celebramos, por supuesto, a la Virgen del Pilar, que es el Día de la Hispanidad, que es el Día del Descubrimiento de América, y además el Día de la Coronación de la Virgen de Guadalupe con la aprobación del Papa. Esto le llamamos la coronación pontificia. En 1973, entonces, se cumplen 75 años de esta coronación y el padre Lauro López Beltrán hace un álbum, llama de la coronación, como si el álbum se restringiera solamente a hablar de la misma coronación. Pero no, él se dedica a hacer todo un compendio prácticamente de la historia de la Virgen de Guadalupe y ahí podemos encontrar gran parte desde la historia de las apariciones y luego todo lo que se ha hecho y ha habido al respecto de la Virgen de Guadalupe hasta 1973, bueno, casi todo, evidentemente. Hace una labor extraordinaria el padre López Beltrán, es un guadalupano, es un amante de la Virgen de Guadalupe, entonces está interesado en saber todo. Y entre otras cosas, en la página 65 se refiere a Juan Diego. En ese capítulo, en esa parte, habla de Juan Diego. ¿Quién fue? ¿Cómo fue Juan Diego? ¿Fue casado? ¿No fue casado? ¿Tuvo hijos? ¿No tuvo hijos? Y se pregunta él, bueno, más bien, él da los argumentos de que sí o no tuvo hijos. Evidentemente a Juan Diego, cuando se le conoce ya en las apariciones, ya en los relatos de las apariciones, aparece solo, aparece siempre solo. Es hasta el documento que hemos visto también anteriormente, que es el Nican Motecpana, donde Fernando de Alba Izlixóchitl se refiere mucho a él y habla de que fue casado y viudo de una mujer que tuvo por nombre María Lucía. Bueno, ya es algo. Pero ahí se enfoca el padre López Beltrán a hablar, ¿tuvo hijos o no tuvo hijos? Y en este aspecto encuentra un documento que menciona que sí, por lo menos tuvo un hijo, dice este documento. Y yéndose sobre el tema de que si hubo o no hijos, tuvo descendencia, ¿cómo es que se sabe esto? Así llega a una imagen pequeña de 25 por 12,5 centímetros, más o menos, si me recuerdo, que sería esta imagen, que dice que la poseyó Juan Diego y que se la heredó a su hijo, que también se llamaba Juan. Esta imagen tiene en el reverso un escrito que es sumamente valioso porque nos deja ver precisamente esto en lo que se basa el padre López Beltrán, y dice: esta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que se haya transmutada. Transmutación quiere decir copia, pero es una copia más que fiel, es una gran copia. Transmutación es traspasada, prácticamente copiada, ¿no?
que se haya transmutada en esta lámina, por eso algunos dicen, bueno, pudo haber sido de cobre, aunque se dice que es de una imagen sobre tela, una pintura sobre tela, dice, consta por tradición haber sido del dichoso indio Juan Diego, a quien se apareció la milagrosa imagen de la señora que se venera en su magnífico santuario de esta ciudad, quien a fin de sus días la dejó a su hijo llamado Juan. Bien, esto es muy importante para el padre López Beltrán. Entonces, tuvo un hijo que se llamó Juan. Y este Juan se la dejó a otro hijo suyo, llamado también Juan. Ya tenemos 3 Juanes en línea directa, Juan Diego, el hijo y el nieto de Juan Diego, ¿no? Nieto del principal Juan Diego. Y de estando en agonía, la recibió el padre Juan de Monroy, de la Compañía de Jesús, quien de vuelta de Roma se la dio al licenciado don Juan Caballero, presbítero, y junto de este arzobispado vecino de la ciudad de Querétaro, sin que se sepa de quién la hubo, y recibió el dicho Juan Diego. No se sabe quién se la dio a Juan Diego, no se sabe ciertamente el origen, pero hay varios nombres interesantes. Don Juan de Monroy, sacerdote jesuita, de quien no hay muchos datos, pero hay un don Juan Caballero que dice vivía en Querétaro. Dice, todo lo cual consta de la obra de la señora de Guadalupe que escribió el padre Franco de Florencia, de la misma compañía en el capítulo 10, tal y cual. Ahora se manda a colocar esta señora en el altar nuevo que se dedica al Arcángel San Miguel en la capilla en esta Santa Iglesia Catedral de México el 7 de mayo de 1713. Bien, tiene varias formas de escritura de la época o bien alguna falta por ahí de ortografía. Pero 1713 es que se deposita esa imagen en la Catedral de México, que había sido construida, ya investigando, más bien, en la capilla de San Miguel o capilla también de Los Ángeles, en la Catedral de México, y esa capilla fue construida por don Juan Caballero y de Ocio. ¿Quién fue don Juan de Caballero y Ocio? Bueno, nada más remarcando esto. Juan Diego hereda la imagencita a su hijo Juan, quien a su vez la deja a su hijo, también Juan, y la deja también a otro Juan, Monroy, y a su vez a otro Juan, Caballero y Ocio. Fíjense, 5 Juanes son los que tienen esta imagen. El padre López Beltrán, en su escrito, en este álbum que acabo de mencionar, dice, esto es pura leyenda. Incluso se refiere de la imagen como un poco despectivo, dice, por eso lo pongo ahí entre comillas, imagencita. No le da importancia a la misma imagen, le da más importancia al hecho de que haya tenido descendencia Juan Diego. ¿Sí? Bien, la pregunta es, ¿dónde quedó esa imagencita? ¿Dónde está? En la Catedral de México ya no está. Hasta ahí, Francisco de Florencia, que es el autor del libro que les acabo de mencionar, se refiere que perteneció a Juan Caballero y Ocio, y después él la deja en la capilla que él construyó, él financió en la construcción de esa capilla y la deja allí. ¿Y qué pasó después? Después de 1713, donde se refiere que en ese momento se dejó en la catedral. Bien, ¿quién fue don Juan Caballero y Ocio? En el Centro de Estudios Guadalupanos dijimos, bueno, pues no está tan lejos Querétaro. Él perteneció a un grupo que se llamaba la Congregación de Clérigos Guadalupanos. Dijimos, pues vamos a ver qué queda de aquella congregación, qué hay de don Juan Caballero y Ocio, y nos encontramos una historia muy grande de don Juan Caballero y Ocio. Resulta que él fue benefactor de Querétaro, construyó por lo menos 8 templos, además de enfermerías, hospitales, y perteneció a la Congregación de Clérigos Guadalupanos, misma que, entre otras cosas, tenía como fin ayudar a los desamparados. En una de las iglesias que construye, que se llama precisamente el Templo de la Congregación, si ustedes van a Querétaro y preguntan, ¿dónde está el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe? Muy posiblemente las personas de ahí no sepan dar razón.
Pero si ustedes les preguntan dónde está el templo de la congregación, sí, y les van a decir dónde está. Está muy en el centro de Querétaro. Bien, don Juan de Caballero y Ocio, tenemos de él varios retratos, documentos, en fin, se ha escrito mucho de él porque fue realmente sobresaliente lo que él hizo. Este es un retrato de él, una pintura firmada por Nicolás Rodríguez en el Museo Regional de Querétaro, pero en la misma iglesia de la congregación se conserva todavía la sala capitular. La sala capitular tiene unas dimensiones como de 15, 20 metros de largo, como de 6 metros de ancho. Todavía se conserva la mesa, una mesa larguísima, donde se sentaban los congregantes. En las paredes, el techo mide como 4 metros de altura. En las paredes hay pinturas como esta que estamos viendo, pero como de 2 metros cada una. Y ahí está, entre otros, don Juan de Palafox y Mendoza. Hay ahí personajes que llegaron a ser incluso virreyes, que pertenecieron a esta congregación de Guadalupe. La congregación de Guadalupe fue del siglo XVII, estamos hablando de 1600 también. Es una congregación sumamente importante que, bajo la advocación de Guadalupe, realizaba sobre todo obras de caridad. Y, bueno, este señor, don Juan de Caballero y Ocio, ya un poco de edad avanzada, decide hacerse sacerdote. Y para hacerse sacerdote viene a Puebla. Y en Puebla se ordena sacerdote, no recuerdo el año, pero ya después de que pasó por aquí don Juan de Palafox y Mendoza. Y es interesante ver el paralelismo que hay entre la vida de don Juan de Caballero y Ocio y la vida de don Juan de Palafox y Mendoza. Los dos con recursos y se quedan sin nada por ayudar, por construir obras para la iglesia, por construir obras para ayuda al prójimo, se quedan sin nada. Los dos se hacen clérigos también, bueno, se hacen sacerdotes, ¿sí? Y los dos con una gran labor social. Bien, es el templo de la congregación del cual les hablaba. Estamos en el mero centro de la ciudad de Querétaro. Se llama Templo de la Congregación de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe y fue construido prácticamente por don Juan Caballero y Ocio. El retablo al lado derecho del altar está esta placa donde precisamente habla de que ahí está enterrado don Juan Caballero y Ocio y que fue miembro de la congregación, la muy ilustre y venerable congregación de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, ¿no? Y esa es la memoria de este hombre, quien muere en 1707, fíjense. Él prácticamente vive en el siglo XVII, principios del XVIII, él fallece. Entonces, la congregación tiene su historia, o gran parte de su historia y su origen en el siglo XVII. Este es el retablo de esta iglesia, donde ahora está Nuestra Señora de Guadalupe, en una pintura hecha por Miguel Cabrera. Este es como le decimos, un Cabrera. Cabrera es del siglo XVIII, 1750 más o menos, pero cuando se hace la iglesia antes, tenía otro cuadro que no sabemos dónde quedó y es sustituido por este Cabrera, ¿no? Bien, dentro de la iglesia, algo interesantísimo que nos encontramos, que no íbamos a buscar, pero que encontramos, bueno, pues es una reliquia, Adolfo, dentro de los relicarios que tienen una parte del ayate, pues encontramos uno en Querétaro, en el templo de la congregación. Está este relicario en la sacristía, ciertamente está en esta pequeña urna, pero nos llamó la atención también que estuviera pues prácticamente sin ninguna seguridad. Cualquiera puede entrar a la sacristía, cualquiera puede ver, y claro, si fuera el caso de alguien malintencionado, se la podría llevar con cierta facilidad. Pero afortunadamente no. Ahí hay un Cristo extraordinario de marfil, que según cuentan, ya sucedió que siendo un objeto muy valioso, pareciera que era, no sé, de Filipinas o de otro lado, ya una vez lo robaron. Pero, algo increíble, lo regresaron en algún momento. La conciencia todavía, es una leyenda que la persona que se lo roba, un varón, se lo lleva, la mujer con remordimiento de conciencia lo devuelve el Cristo de marfil. Bueno, interesantes cosas que ojalá estuviéramos en este tiempo, algo de una conciencia todavía formada, ¿no? Muy bien, nosotros entonces también queríamos ver, bueno, vimos qué tan posible era
hacer algún estudio de las fibras del ayate que se encuentra aquí, de acuerdo a la información. Este es el relicario, bueno, este relicario en general medirá alrededor de 50, 60 centímetros. Aquí tenemos las partes donde se alojarían las reliquias, pero en este caso solamente tenemos la reliquia más inferior, baja, con estos pedacitos del ayate, que son realmente de milímetros. Serán 3, 4 milímetros por lado, más o menos, y que además han sido fijados, han sido puestos con cera. Esto ya le quita mucho valor para poder hacer un análisis de la naturaleza de las fibras, que es lo que nos interesaría. Pero aquí, de acuerdo a la conferencia de Adolfo, pues también se podrían hacer muchos otros estudios, además de la fibra misma, ¿no? Sobre el relicario, sobre, en fin, métodos de conservación o cómo ha estado. Algo que encontramos ahí fue este documento, que es la lista de los señores miembros de la ilustre y venerable Congregación de Clérigos Seculares de Santa María de Guadalupe, fundada en febrero de 1660, según el orden de antigüedad. Está ahí la lista, y el documento es de marzo de 1800. Son más de 70 clérigos, así lo dice, y más de 31 seculares. Llama la atención que en esta parte son sobre todo obispos. O sea, son más de 10 obispos los que participaban son como 4 o 5 obispos y después clérigos importantes. Bien, bueno, pero lo que nos ocupaba, lo que nos interesaba ahí en ese templo es saber de aquella imagen que fue poseída, que tuvo don Juan de Caballero y Ocio, y que nos interesaría conocer. Si pudiéramos saber dónde está y tenerla en nuestras manos, poder hacer algunos análisis, saber el dato, la fecha, si comprobáramos que es del siglo XVI, sería un documento valiosísimo, ¿sí? Pero, bueno, pues lo que encontramos ahí solamente es una pintura de un congregante, cuyo nombre está aquí, pero no se alcanza a ver bien, ¿sí? Y este congregante aparece junto a una imagen pues muy parecida nada más, pero si se compara, por supuesto hay muchas diferencias. La posibilidad es que el pintor ciertamente haya hecho la imagen de la persona del congregante y de la pintura que sí haya sido aquella, pero no la haya pintado igual. Es una posibilidad. La otra es que no haya tenido ninguna relación, pero bueno, esas son las posibilidades. Ya habíamos comentado que esa imagen acaba en 1713 en la Capilla de los Ángeles o de San Miguel en la Catedral Metropolitana. Bien, un poquito sobre quién refiere esta historia. En gran medida es el padre Francisco de Florencia, un jesuita que desde los 9 años ingresa al Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, es decir, se educa con jesuitas. Se hace después él miembro de la Compañía de Jesús, en 1641 ingresa a la compañía y resulta que es uno de los principales historiadores de la época, sobre todo de temas religiosos y por supuesto de la Compañía de Jesús. Él hace una historia de la Compañía de Jesús en su tiempo, ¿no? Escribe más de 16 obras y esta es una de ellas, una de las principales, que se conoce como La Estrella del Norte de México, aparecida al rayar el día de… Es un título barroquísimo, ¿no? Como en la época, son títulos larguísimos, y que es en la historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México, que se apareció en la manta de Juan Diego. Y bueno, está compuesta por Francisco Florencia, es el autor, la dedica, en fin, le da una dedicatoria. Es la carátula de la obra de Francisco de Florencia, que aparece en su primera edición en 1688. Francisco de Florencia, entonces, es contemporáneo de Juan de Caballero y Ocio, es también del siglo XVII, muy interesante. Él, podríamos decir, conoce de primera mano toda esta historia en gran medida, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando la imagen pasa a la Catedral Metropolitana. Bien, literalmente lo que dice Francisco de Florencia, pues es esto que no lo vamos a leer y que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Que cuando se busca el hijo de Juan Diego, se conoce que él deja una herencia a su hijo,
que después pasa ya a las manos de don Juan de Caballero y Ocio, y después pues, van preguntando sobre él y realmente pues no llevan a más que lo que hemos comentado, ¿no? Don Juan de Caballero y Ocio, pues sí, parece que la aprecia mucho y por eso es que él paga la construcción de este altar o esta capilla de los Ángeles o de San Miguel en la Catedral Metropolitana y ahí deja la imagen de la Virgen. Bien, imaginemos, estamos hablando de 1713. En la historia de México pasa todo ese siglo XVIII, inicia el siglo XIX, independencia, ciertamente hay revuelta, pero parece ser que todavía hay cierto respeto hacia los objetos religiosos. Todo el siglo XIX, pues un siglo para olvidar, invasión norteamericana, invasión francesa, pleito liberales conservadores, todo esto que nos da al traste en muchas cosas. Lo que era una nación unida en gran medida por la Virgen de Guadalupe, antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, eran grupos étnicos con diferente lengua, con diferente cultura. Es hasta que se aparece la Virgen de Guadalupe cuando hay una cohesión y unión y se puede hablar de una nación. Y además en función de una aceptación de Cristo como nuestro Salvador. Bien, entonces, pues esto es prácticamente el resto de la narración que hace Florencia. Habla de Juan de Monroy, los hijos de Juan Diego, y el padre Lauro López Beltrán, en este álbum que mencionábamos, dice, no precisaba Juan Diego de imagencitas, otra vez, entre comillas, teniendo el original. Se cuestiona el padre López Beltrán, quitando crédito a la narración, y dice, si hubiera tenido Juan Diego necesidad de una imagencita, de una imagen, pues ¿para qué? Si él tenía la original, él vivía junto a la capilla el primer templo del Tepeyac, él tenía la original ahí, digamos que a la mano, ¿para qué una imagencita? Entonces, con esta aseveración, le resta credibilidad a la narración y dice, pues es poco creíble. Y termina diciendo, el padre López Beltrán, al presente, otra vez 1973, ignoramos su paradero de esta imagen. Bien, pues gracias a nuestro buen amigo Alejandro Pedrosa, originario de San Luis Potosí, bueno, el siguiente paso es, ¿dónde estará esta imagen? ¿Dónde? ¿Qué datos tenemos? Resulta que hay una historia, ahí sí, un poco de leyenda, ¿no? De una familia, que es la familia Meade, no sé cómo se pronuncia, pero Meade, que es originaria de San Luis Potosí, ¿sí? Quienes desde el siglo XVI y hasta el XIX poseyeron grandes terrenos en San Luis Potosí. De hecho, sus posesiones llegaban hasta el estado de Tamaulipas, era parte de San Luis Potosí y Tamaulipas. Revoluciones, herencias, fueron achicando las pertenencias, y incluso las pertenencias de los Mid en la ciudad de San Luis Potosí, dos casas de ellas son ahora museos. Bien, nada más para comparar para preguntarnos cómo llega a las manos de los Mid esta imagen, que parece que sí es la que se refiere como la que estuvo en sus manos Juan Diego. Bueno, ¿cómo llegó a los Mid? Pues ese es otro de los misterios que tenemos, pero una posible explicación es que en la época, justo al inicio de la Revolución, hubo un personaje, Juan N. Santos, quien era apodado como el alazán, quemado o algo así. Alazán es un color de un caballo, de un pelaje del caballo, rojizo, claro. Y requemado quiere decir que es un poco oscuro, alazán. Pareciera que él incluso no le desagradaba el mote. Pero ¿quién fue señor Santos? Gonzalo N. Santos. Él fue un revolucionario. Tiene unas memorias escritas y podemos así saber quién fue él y cómo se conducía él. Y esto un poquito también nos lleva a creer en la historia también que hay como leyenda de que la imagen desaparece de la Catedral Metropolitana robada en la época de la Revolución. Parece ser que ahí desaparece. Nadie sabe quién se la llevó, pero los revolucionarios no eran unos hijos de la caridad,
no eran unas personas respetuosas, no, narra el mismo Gonzalo N. Santos, que él empezó su carrera, no sé cómo llamarle, de matón, a los 14 años. Y lo narra con lujo de detalle. Dice, yo iba en mi caballo, se burla de mí otro muchacho que también viene a caballo, dice, yo le hinco la espuela a mi caballo y lo dejo. Él todavía me corretea y mis amigos todavía burlándose de mí. Dice, en ese momento tomo mi riata, vuelvo a mi caballo, lo lazo a este muchacho que se había burlado de mí y no recuerdo los términos, muy charros, le doy vueltas a mi riata, jalo, tiro de su caballo al otro y lo arrastro hasta que muere. Se jacta de esto a los 14 años. Fue la primera muerte que tuvo y dice, y de ahí empecé. Fue un revolucionario. Como revolucionario llegó a ser general. Y como general después gobernador de San Luis Potosí. Fue un bárbaro, tal cual, un bárbaro. Uno de sus dichos que han pasado a la historia es, en la política, la moral es el árbol que da moras. Es decir, no hay bien y mal. Otro dicho que decía él, las cosas son de quien las toma. Las cosas son de quien las toma. Es decir, me vale de quien sea. La propiedad es tuya. No, me vale. Yo la agarro, yo me apodero. Y así se hace también de muchas cosas, entre otras de un rancho que se llama El Galeote. Fue famoso ese rancho porque en el gobierno de López Portillo, quienes, bueno, son muy jóvenes la mayoría, pero recordamos algunos de nosotros, uno de los hechos con el cual López Portillo tomó poder y quiso dar muestras de su poder fue expropiar ese rancho, quitárselo. Si se le ponía enfrente a un bárbaro, a Gonzalo N. Santos, podía hacer lo que se le pegaba la gana a el presidente, ¿no? López Portillo. Y de hecho, esa fue la lección, esa fue la muestra. Le quito su rancho y me vale, ¿no? Bueno, parece ser que este señor obtuvo la imagen y se las vende o se las da a los Meade, que eran, bueno, todavía tenían algunas posesiones y riquezas ya en la época revolucionaria. Sin embargo, si nos vamos también a qué tipo de personas eran los Meade, por ejemplo, Edgardo, hizo trámites preocupado por la educación de los muchachos en San Luis Potosí, hizo trámites para que llegaran los hermanos maristas, se establecieran ahí y pusieran escuelas para educar a los muchachos. Es interesante. Uno, preocupado por robar, por aprovecharse, por demás. Los otros, preocupados por educar, preocupados por… Es toda una historia, si ustedes ven un poco de la historia de San Luis Potosí, van a ver cómo estaban ya un poco hartos. Por eso el doctor Nava, un candidato que estuvo San Luis Potosí a la gubernatura, movió masas y le hicieron un terrible, gran, espantoso, escandaloso fraude. Hay fotografías de el Zócalo y la plaza de San Luis, de la ciudad de San Luis, repleta, llena en un meeting de Nava, del doctor Nava, que además se había ganado a la sociedad con trabajo y demás, y le hacen un fraude. Bueno, estos eran los revolucionarios, y esta es parte de la historia de esta imagen, la imagencita que dice el padre Lauro López Beltrán. Bien, así pues, decíamos, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hacen ellos con la imagen? Otra vez, los Meade, que los veíamos antes, dicen, bueno, pues ¿qué hacemos con ella? Ciertamente es muy valioso, ¿qué podremos hacer? Y llegamos al año 1979. ¿Qué sucede en el año 1979? Enero 25. ¿Qué sucede? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Son muy jóvenes todos. Enero 25 o 26 de 1979. Exactamente, llega el Papa. Y ellos, y bueno, todos los mexicanos en ese momento estábamos alegres, todavía había una gran algarabía, porque venía el Papa, la primera vez que podía venir un Papa a México, todo el mundo se volcó a tratar de verlo, en fin, a las calles, y ellos, como para hacer algo significativo, dicen, vamos a regalarle esta imagen al Papa Juan Pablo II. Así pues,
no se quedan con las ganas. Bueno, esa es una de las propiedades que hoy es parte, precisamente es como museo de los Meade en San Luis Potosí. Le llaman el Castillo de Nueva Polonia. Y le regalan la imagen al Papa. La evidencia la tenemos aquí, una fotografía del Papa en su escritorio, donde podemos ver en su hombro derecho, a un lado de su hombro derecho, que se alcanza a ver la imagen. Ahí lo tenemos, ¿no? Los que están de este lado, aquí tenemos la imagen. Y comparamos las imágenes, bueno, aquí lo vemos ya más grande, no se ve mucho de la imagen, pero sí gran parte del marco. Bueno, me adelanto un poquito. Comparamos las imágenes. Esta es la imagen que se tiene y que la refiere Joel Salinas, y esta es la que regalan los Meade al Papa y que está en el despacho del Papa. El marco es prácticamente el mismo, la imagen muy parecida, prácticamente es la misma. Esa es la que está en las manos de los Meade en una de las fotografías que pasamos. Igual aquí podemos ver mejor la coincidencia entre el marco y la coincidencia de la imagen. Esta es la imagen de aquel caballero que les decía que está en el templo de la congregación, que ciertamente hay algunas similitudes, pero muy pocas. Pero como esto es una pintura cuyo autor pues precisamente toma algún modelo, pero pudo haber no seguido exactamente las dimensiones, en fin, puede no haber sido. Decíamos, pues la siguiente pregunta es, ¿y ahora dónde está la imagen para poderla estudiar, para poderla analizar? Y tenemos, bueno, pues el caso que su santidad muere. La imagen, según sabemos ahora, está en Roma, entre los artículos personales de su santidad, quien muere en el 2005 y deja abierta la interrogante sobre el actual paradero de la imagen. Esto lo dice el ingeniero Quintana en un artículo que escribió al respecto. ¿Sí? Tenemos bueno, pues a su santidad que muere. Normalmente, cuando mueren los papas reciben cantidad de regalos, ¿sí? Y muchos lo critican por ello, por eso. Su santidad, ahora Francisco, incluso se ha opuesto a recibir regalos. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hacen con todo eso, no? Y la respuesta es, hemos consultado a varias personas del Vaticano, es que esto debe irse a los museos. Pero los museos están ya saturadísimos. Son 7 kilómetros en línea de museos vaticanos saturados de cosas, de objetos, de tapetes, de todo. Riquezas artísticas, riquezas culturales, riquezas materiales, en fin, de todo. Algo más, ¿dónde quedaría? Bueno, pues en las bodegas del museo, que por ejemplo en la Basílica de Guadalupe lo que hay expuesto es mucho menos de lo que hay guardado, porque igual se han recibido muchísimas cosas. Entonces, ¿dónde quedó la imagen? Le hemos tratado de dar seguimiento. Hay un sacerdote muy amigo de la universidad que ha venido varias veces, que ahora está en el Consejo Pontificio para la Cultura y que nos ha hecho el favor de incluso mandar cartas a los diferentes funcionarios del Vaticano para darle seguimiento y para preguntar dónde quedó esa imagen y hacer saber que nosotros estamos interesados en estudiarla, que queremos hacerles algunos estudios y si podemos conseguirla y datarla, sería un excelente documento histórico, como se ha mencionado, ¿no? Bien, pues con esto prácticamente terminamos. Regresamos a la pregunta del padre López Beltrán. Actualmente desconocemos su paradero otra vez de esta imagen, pero si lográramos saber dónde está, pues sería otra vez un gran documento y un hitazo, yo creo, porque además de los documentos escritos que hay del siglo XVI, es decir, un poquito después de 1531, pues sería así, entre 1531 y 1548, que nos diría, bueno, nos daría fe de la aparición de la Virgen, por supuesto de Juan Diego, de la persona de Juan Diego, y de la misma imagen guadalupana. Aquí tenemos la bibliografía, ya comentamos del padre López Beltrán, Francisco de Florencia. El documento, el libro de Francisco de Florencia lo podemos encontrar ya en internet con facilidad, y el libro de Joel Romero y Miguel Alemán fue hecho en el año 2010. Fíjense, no sé si sepan quién fue Miguel Alemán, pero es una familia muy poderosa
de Veracruz, tienen mucho dinero, uno de ellos es muy devoto también de la Virgen, y dijo, pues junto con Joel, quiero hacer un libro. Hicieron un excelente libro, sobre todo muy bien ilustrado, pero hicieron muy pocos ejemplares, que los distribuyeron casi entre sus amigos. A un integrante del Centro de Estudios le tocó uno, pero no es ya fácil conseguirlo. Y trae ahí las fotografías de la imagen de la que hemos hecho referencia. Pues con esto termino y quedo a sus órdenes para preguntas, si es que hubiera. Iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Alejandro. Si hubiera un micrófono, por favor, Marimar. Bueno, Alejandro, si es así, tienes buena voz. Bueno, Alejandro Pedrosa, miembro del Centro de Estudios Guadalupanos también, y quien logra conectar parte de esta cadena contactando a la familia Mid en San Luis Potosí y además dándonos las fotografías que tenemos de ellos y de Papa. Bien, gracias. Gracias, Gerardo. Faltó una foto, no sé, es que llegué un poco tarde, donde está la familia entregándole la foto al… Yo la tengo, pero no sé. Bien, nomás una aclaración. La expropiación del galeote, no fue López Portillo, fue López Mateos. Sí, y aquí hay una anécdota. Sí, que me voy para allá. Sí. Bueno, ya estoy aquí. Hay esta anécdota. López Mateos, que fue presidente de México de 1958 a 1964, fue del grupo juvenil de Vasconcelos. Y este cacique, Gonzalo N. Santos, como se le conoce, golpeó personalmente a López Mateos en una manifestación cerca del Panteón de San Fernando. Y dicen por ahí que a raíz de eso tuvo problemas ya en el cerebro y murió de problemas cerebrales. Y dijo la frase, después ya llega a ser presidente y viene la venganza de López Mateos contra Gonzalo N. Santos y deja esta frase que dice, los caciques duran hasta que el pueblo quiere o algo así, ¿no? Y es donde empieza la expropiación de galeote. Y sería nomás como, no López Portillo, sino López Mateos. Y la familia sigue viviendo, son amigos de mi familia y todo esto. Perdón, una cosa que no mencionaste, este cuadro, ellos me lo dijeron, yo nunca lo vi, pero este cuadro, atrás viene toda la historia, no sé si eso lo hayas mencionado, viene atrás toda la historia manuscrita y de dónde viene ese cuadro. Y la otra, yo le pregunté al padre Pfeiffer que a dónde estaba ese cuadro, si lo conoce, y dice que él cree que está realmente en Polonia, donde se regresaron los objetos personales del Papa Juan Pablo II. Eso me lo dijo hace un mes o algo así. Pues complica más un poco la búsqueda del documento. Creíamos que estaba en el Vaticano, ahora puede estar también en Polonia. Acá, por favor. Yo quería comentar algo sobre la descendencia de Juan Diego. Y no me extraña para nada que estas fotografías surjan del contexto en el que trabajó don Joel Romero, porque él estuvo muy interesado desde la primera posición en historiar la genealogía del vidente del Tepeyac. Incluso fue quien auspició los estudios de Horacio Sentíes, cronista de la delegación Gustavo Madero, en torno a Juan Diego. Pero puede inducir un poco a confusión esto de los hijos de Juan Diego. No es algo absurdo, porque sabemos que él vivió en algo así como castidad conyugal con María Lucía, pero cuando Juan Diego recibe el mensaje de María de Guadalupe, ya era un hombre que frisaba los 57 años. De ahí que la esposa que haya podido darle a Juan Diego este hijo del que habla el padre Florencia, la estrella del norte de México, habría sido alguna mujer del tiempo de la infidelidad de los naturales, es decir, del tiempo anterior al momento del contacto con los castellanos.
Entonces no es, digamos, absurdo, porque inmediatamente cuando se oye hablar de descendientes de Juan Diego, inmediatamente se sobe el argumento, es decir, pero que él no murió, que él no vivió virgen, que él no murió virgen. Incluso Lorenzo Boturini Benaducci se enojaba mucho con aquellas noticias propaladas por la Gaceta del Norte, la Gaceta de México de 1739, donde se hablaba de una monja descendiente del dichoso Juan Diego, la monja María Micaela Jerónima Escalona y Rojas Cortés Pimentel. Decía Boturini, pero ¿cuál? Si Juan Diego murió virgen, yo tengo el testamento de Cuautitlán de quien nos habló hace rato el maestro, y ahí dice que Juan Diego murió virgen. Error de Boturini, porque lo que dice el testamento de Cuautitlán es Omomiquili inishposhli, o sea, murió la doncella, o sea, María Lucía, la esposa con quien Juan Diego mantendría castidad conyugal. Eso quería hacer yo esas precisiones. Sí, muchas gracias. Además, el padre Florencia incluso agrega, posiblemente fue hijo natural de Juan Diego, pero de otra esposa, como bien lo dice el maestro Rocha, pero también dice que pudo haber sido también adoptado. O sea, existía esa posibilidad porque en tantas guerras y problemas había niños que quedaban sin papás. Bien, sí, perdón. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Oye, ¿esta familia Meade tiene algo que ver con el actual secretario de Hacienda o algo así? ¿También Meade? Lo desconozco, sí, no lo sé. Porque, bueno, pues el apellido ¿Sí? se escribe igual, a lo mejor. ¿Qué sería? A lo mejor él tiene alguna información. Sí, sí, perdón, lo desconozco. ¿Tú sabes, Alejandro, si el secretario de Hacienda? Estuve por ahí platicando en la Academia de Ingeniería hace como 3 meses y si no, incluso me puedo preguntar si era pariente del concubino allá de San Luis. No sé qué tan extensa sea la familia, pero pues pudiera ser, ¿no? Gracias. Y abundando un poquito sobre el señor Santos, tiene otro dicho que, para que veamos la calidad humana que tenía este hombre, decía, si lo vas a matar, remátalo. Lo que se vaya cocinando, pues de una vez decía, ¿no? Es un bárbaro, sí. Nos deja muy bien, y él lo dice en sus memorias, perdón, sí. Él fue de los matones, como Morones, también eran de los que, del tiempo de la Revolución, matacuras y todo, o sea, así que no es nada de extrañar que haya hecho eso. Sí. Bien, si no hay otra pregunta, agradecemos mucho al maestro Gerardo Valle Flores y pido al maestro Arturo Rocha Cortés, representante del Colegio de Estudios Guadalupanos, haga entrega del presente por parte de nuestra institución. Agradecemos a todos su presencia y los esperamos el día de mañana a partir de las 11 de la mañana para que demos inicio nuevamente a nuestra sesión de conferencias. El día de mañana es solamente por la misma mañana y además los invitamos a disfrutar de la exposición fotográfica, venta de libros. Con gusto los esperamos mañana. Gracias.